En 1999, en la costa soleada del Caribe mexicano, la familia del Solar llegó al lujoso resort Bahía del Sol para disfrutar de unas vacaciones que prometían ser inolvidables. Venían desde Bogotá, Colombia, con la emoción de pasar unos días junto al mar turquesa, entre piscinas, música tropical y cócteles de coco. Pero lo que debía ser una semana de descanso se transformó en una pesadilla que los marcó para siempre. La tarde del tercer día, mientras los padres descansaban en una cabaña junto a la alberca, su hija Valentina, de apenas 6 años, desapareció sin dejar rastro. Había estado jugando con otros niños cerca del área infantil, pero en un instante, como si el viento se la hubiese llevado, dejó de estar. La búsqueda comenzó con urgencia. Personal del hotel, turistas, guardias de seguridad y autoridades locales peinaron cada rincón del complejo. Nada, ni un grito, ni una prenda, ni siquiera una pisada en la arena. El caso se volvió rápidamente internacional. ¿Y tú? ¿Desde qué ciudad y país estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios mientras revivimos uno de los casos más desconcertantes de finales de los 90. En las primeras 48 horas, los padres no podían comprender lo que estaba ocurriendo. El hotel aseguraba que ningún empleado había visto nada extraño, que las cámaras de seguridad, pocas y de baja calidad para la época, no mostraban ninguna imagen clara, y que no había indicios de que Valentina hubiese salido del resort. Se habló de una posible fuga, pero nadie creía que una niña de 6 años pudiera irse por su cuenta. Luego surgieron otras hipótesis más oscuras. Un secuestro planeado, un error de identidad, incluso tráfico de menores. La familia del Solar extendió la estadía indefinidamente. Contrataron detectives privados, hablaron con la embajada, aparecieron en noticieros y programas de televisión, suplicando información. A pesar de los esfuerzos, el caso se fue desvaneciendo con el tiempo. Los turistas seguían llegando al resort, el personal rotaba, y la historia de Valentina pasó de ser una prioridad a un susurro entre las paredes de la habitación 113, donde la familia había dormido por última vez. A medida que los años pasaban, la familia del Solar regresaba una vez al año al mismo hotel, con la esperanza, por más remota que fuera, de encontrar alguna pista, alguna cara conocida, alguna coincidencia que iluminara el misterio. En cada visita, repetían los mismos pasos, recorrían los jardines, hablaban con los pocos empleados que seguían trabajando allí desde 1999. Miraban hacia el mar como si las olas pudieran devolverles lo que les fue arrebatado. La madre de Valentina, Lucía, se convirtió en un espectro del dolor, siempre con una foto de su hija doblada en el bolso, siempre con la misma camiseta blanca que usaba el día que desapareció, como si aferrarse a los detalles pudiera devolverle el control. Nadie en el hotel se atrevía a mirarlos directamente a los ojos. Algunos empleados nuevos apenas conocían la historia, pero los antiguos, los que aún recordaban a la pequeña Valentina corriendo con su vestido amarillo por los pasillos del comedor, desviaban la mirada con incomodidad. Una de esas empleadas era Mariela, una camarera que para 2008 seguía trabajando silenciosamente en el resort. Había estado allí desde 1997, pasando inadvertida, recogiendo platos, escuchando conversaciones sin querer. Ella había visto algo aquella tarde de 1999. No lo suficiente para armar el rompecabezas entero, pero sí lo suficiente para cargar con la culpa durante 9 años. Lo que había presenciado en ese entonces le pareció insignificante. Un hombre de mediana edad, de cabello oscuro, que no pertenecía al staff, saliendo por la puerta trasera del restaurante con una bolsa grande, justo cuando los niños terminaban sus juegos. No era un detalle que encendiera alarmas en el momento, pero días después, cuando supo que una niña había desaparecido y repasó mentalmente todo lo que vio ese día, comenzó a sospechar que tal vez había presenciado algo terrible y lo había ignorado. El miedo al qué dirán, al escándalo y sobre todo a perder su trabajo, la hizo callar. Además, no tenía pruebas, solo una imagen borrosa, un recuerdo que podía haber sido contaminado por la angustia colectiva del momento.
Así que guardó silencio, y su conciencia se convirtió en una jaula. Pero con el tiempo, el silencio comenzó a doler más que el miedo. En 2008, una semana antes del aniversario de la desaparición, Mariela decidió hablar. Llamó al hotel desde su casa en Cancún, pidió una reunión confidencial con la policía local y comenzó a narrar su versión de los hechos, los recuerdos que no la dejaban dormir, los rostros que todavía podía describir. La historia estaba a punto de dar un giro inesperado, y por primera vez en 9 años, la familia del Solar volvería a sentir una pequeña chispa de esperanza. La declaración de Mariela cambió radicalmente la dirección de la investigación. Aunque había pasado casi una década desde aquel día, su testimonio coincidía con ciertos registros del personal y detalles menores que, en su momento, parecían irrelevantes. Por ejemplo, el inventario del restaurante mostraba que una de las salidas traseras había estado entreabierta durante esa tarde, algo que no era común por razones de seguridad. También se identificó a un huésped que había registrado su salida esa misma noche, antes del horario habitual, sin haber completado su estadía. Era un hombre colombiano de unos 40 años, registrado bajo el nombre de Ricardo Torres. La policía logró localizar su ficha de registro, donde usó una dirección falsa en Medellín y un número de teléfono que no existía. Era como si hubiese estado ahí solo por una razón específica, y luego desaparecido con la misma facilidad. Los detectives que retomaron el caso en 2008 se centraron en reconstruir los movimientos de este sujeto dentro del resort. Revisaron los turnos del personal, cruzaron los horarios de limpieza y entrevistaron a empleados que ni siquiera trabajaban allí en el momento de la desaparición, pero que podían haber escuchado rumores. Cada paso traía más preguntas que respuestas. Sin embargo, un avance significativo surgió cuando una antigua camarista, que había trabajado brevemente en ese mismo verano, recordó haber visto una maleta grande junto al cubo de basura detrás de la cocina. Lo curioso era que esa maleta no estaba registrada como propiedad de ningún huésped, y cuando quiso reportarla, otro empleado le dijo que no se preocupara, que alguien del área de mantenimiento ya se encargaría. Nadie investigó más. Al enterarse de estos nuevos detalles, Lucía del Solar y su esposo viajaron inmediatamente al hotel, esta vez con un equipo de periodistas que seguían el caso desde hacía años. La dirección del resort, que ahora pertenecía a una nueva cadena internacional, intentó mantener todo en silencio, preocupados por su reputación. Pero la presión mediática fue tan intensa que las autoridades se vieron obligadas a hacer pública la reapertura oficial del caso. Con el testimonio de Mariela y la nueva pista del huésped misterioso, se inició una búsqueda más amplia, no solo en el resort, sino en las áreas circundantes, incluyendo caminos de servicio, depósitos viejos y antiguos registros de entrada y salida del personal. Todo esto revivió la esperanza en el corazón de los padres de Valentina. Después de 9 años de oscuridad, finalmente tenían algo concreto. No era una prueba definitiva, pero era mucho más de lo que habían tenido en todos esos años. Por primera vez, se hablaba de la posibilidad de encontrar respuestas, o al menos, de comprender qué ocurrió esa fatídica tarde de 1999. La verdad, aunque dolorosa, estaba más cerca que nunca. Con la reapertura del caso, surgieron también archivos que antes estaban olvidados. Un ex policía local, ahora retirado, encontró en su garaje una caja con documentos que habían sido archivados de forma informal. Entre ellos, había un cuaderno de notas con entrevistas de testigos y transcripciones de llamadas telefónicas recibidas en los días posteriores a la desaparición de Valentina. Una de esas llamadas, que nunca se había investigado a fondo, provenía de un número público en Playa del Carmen. Era una voz masculina que decía: «La niña está bien, pero si hablan con la prensa, desaparecerá para siempre». En ese momento, se pensó que era una broma cruel, una de tantas que llegaron. Pero ahora, con los nuevos elementos, esa llamada cobraba un peso distinto. Mientras tanto, los detectives rastrearon a Ricardo Torres, el hombre con la identidad falsa.
Lograron descubrir que ese nombre había sido usado en otros registros de hoteles en Honduras, Costa Rica y Panamá, entre 1997 y 2001, todos con pequeñas variaciones, pero el mismo patrón: entradas de 1 o 2 días, salidas anticipadas, y siempre con un nombre poco común. Era claro que se trataba de una identidad construida con precisión para desaparecer tras cada uso. Con ayuda de Interpol, se inició una investigación internacional. Se revisaron bases de datos de delitos relacionados con secuestros infantiles, redes de trata y tráfico de menores, y aunque no se pudo vincular directamente a este hombre con un crimen específico, el patrón generó una alarma clara. Alguien había estado operando de manera profesional. Durante todo este proceso, Mariela fue protegida por las autoridades. Vivía con miedo, convencida de que alguien del pasado podría buscarla por haber hablado. Su testimonio fue fundamental no solo para reabrir el caso, sino para dar credibilidad a todos los detalles que habían sido ignorados durante años. Ella también comenzó a aparecer en medios de comunicación, bajo anonimato, ayudando a reconstruir el día de la desaparición con una claridad que pocos tenían. Su valor se convirtió en un símbolo: una mujer común, con una vida sencilla, que por años había cargado una culpa silenciosa, y que finalmente había decidido hacer lo correcto. La familia del Solar, por su parte, se sumergió completamente en la investigación. Crearon una fundación en honor a Valentina, dedicada a ayudar a otras familias de niños desaparecidos. Cada año, en la fecha de su desaparición, realizaban una vigilia en Bogotá, con velas, fotos y oraciones. Pero ahora, en 2008, esas oraciones parecían tener eco. La historia había resurgido, no como un caso olvidado, sino como un grito que exigía justicia. Y aunque la niña seguía sin aparecer, el silencio empezaba a romperse. Las piezas del rompecabezas, poco a poco, comenzaban a caer en su lugar. Con el impulso renovado de la investigación, un equipo especializado fue asignado para revisar las antiguas grabaciones y fotografías tomadas por los turistas durante su estadía en el resort en 1999. Algunos archivos fueron recolectados de manera voluntaria por personas que, al enterarse de la reapertura del caso, comenzaron a revisar viejas cintas de video casero, rollos fotográficos y álbumes polvorientos. Entre ese material, una familia canadiense encontró una grabación de apenas 45 segundos en la que se veía la zona del área infantil del hotel, justo el día de la desaparición. La imagen no era clara, pero lo que llamó la atención fue que, en el fondo del video, aparecía un hombre de complexión media, con sombrero y lentes oscuros, caminando apresuradamente con lo que parecía ser una bolsa deportiva en los brazos. La dirección de la mirada de los niños y la reacción de una mujer, posiblemente una niñera, daban la impresión de que algo había alterado el ambiente. Esa grabación, ignorada durante casi una década, se convirtió en una pieza clave para reforzar la declaración de Mariela. Las autoridades utilizaron técnicas modernas de mejora digital para intentar esclarecer el rostro del hombre en el video. Aunque no lograron una identificación precisa, sí pudieron comprobar que la ropa que usaba coincidía con la descripción que Mariela había dado: camisa blanca con bordado en el bolsillo izquierdo y pantalón oscuro. Detalles que pasaron desapercibidos en su momento, pero que ahora eran relevantes. También se determinó que la hora del video coincidía con el margen temporal de la desaparición. Con esta nueva evidencia visual, la policía emitió un retrato hablado actualizado, y la imagen fue difundida internacionalmente. La historia apareció en portadas de revistas, noticieros y documentales que retomaron el caso con renovado interés. La presión pública aumentó. El resort, ahora bajo una nueva administración, se vio obligado a colaborar completamente con las autoridades. Por primera vez en años, se permitió a los investigadores acceso sin restricciones a las áreas privadas del hotel, almacenes, túneles de mantenimiento y archivos de personal. Fue en uno de esos túneles, oculto tras una falsa pared en un antiguo depósito, donde se encontró algo que estremeció a todos: un muñeco de peluche sucio, con una cinta amarilla alrededor del cuello,
exactamente igual al que Valentina había recibido en su cumpleaños unos días antes del viaje. Aunque no se pudo confirmar que fuera el suyo con total certeza, la coincidencia era demasiado exacta como para ser ignorada. Ese hallazgo indicaba que, al menos por un tiempo, Valentina había permanecido en algún punto del resort después de desaparecer. La madre, Lucía, al enterarse del descubrimiento, se derrumbó emocionalmente. Años de preguntas, de ausencia, de culpa, comenzaban a tener una respuesta, aunque no necesariamente la que quería. La angustia de saber que su hija pudo haber estado cerca todo ese tiempo, sin ser encontrada, la atormentaba. Pero al mismo tiempo, saber que no habían estado locos por insistir, que sus instintos maternos tenían fundamento, le daba una extraña forma de alivio. El silencio que había rodeado al caso durante casi una década comenzaba a romperse con hechos concretos. Tras el hallazgo del muñeco, la investigación se tornó aún más intensa. Los expertos forenses inspeccionaron minuciosamente el túnel y la habitación oculta. Aunque no hallaron restos humanos ni rastros de ADN concluyentes, encontraron otras señales inquietantes. Una pequeña sábana con dibujos infantiles, restos de cinta adhesiva en las paredes, y lo más impactante, una inscripción grabada con un objeto punzante en la madera del suelo que decía: «Valentina estuvo aquí. Tengo miedo». Nenían esa frase, aunque escrita con mano temblorosa y posiblemente infantil, golpeó como un relámpago el corazón de los padres y de todos los que seguían el caso. Era la primera pista directa que indicaba que la niña, en efecto, había estado viva luego de su desaparición, al menos por un tiempo. El hallazgo fue mantenido en secreto por las autoridades durante varios días, mientras confirmaban la autenticidad del lugar y recolectaban todas las pruebas posibles sin intervención mediática. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a reexaminar el historial laboral de todos los empleados del resort entre 1998 y 2000. Lo que encontraron fue desconcertante. Varios nombres registrados en contratos temporales no tenían documentación válida. Algunos eran identidades falsas, otros correspondían a personas que nunca fueron localizadas para entrevistas. Uno de ellos coincidía con un sujeto buscado en Costa Rica por delitos relacionados con explotación infantil. Aunque no fue posible rastrearlo directamente al momento de la desaparición de Valentina, su presencia en la misma época, con identidad falsa, fortalecía la teoría de que el caso no había sido un accidente, sino parte de algo mucho más siniestro. La teoría de una red organizada, operando con facilidad en zonas turísticas, cobró fuerza. La desaparición de Valentina ya no parecía un caso aislado. Lucía del Solar fue convocada por las autoridades para ver la inscripción en persona. Cuando entró al túnel, el silencio era absoluto. Al ver la frase tallada en la madera, cayó de rodillas y comenzó a llorar desconsoladamente. Reconocía esa caligrafía. En casa, Valentina solía escribir mensajes parecidos en su cuaderno de dibujos. Aunque los peritos aún no podían afirmar científicamente que la inscripción había sido hecha por la niña, para Lucía no había duda. Era su manera de hablar, su forma de expresarse, dijo entre lágrimas a los oficiales. Aquel momento fue registrado en privado y guardado por la familia como un testimonio de esperanza, dolor y confirmación. El caso, que alguna vez fue archivado como una desaparición sin resolución, se transformaba lentamente en una evidencia tangible de cautiverio y ocultamiento. Ese día, la familia dejó una rosa blanca dentro de la habitación secreta, justo al lado del muñeco de peluche encontrado. El gesto fue simbólico, pero poderoso. Las redes sociales, los foros de justicia y los medios de comunicación se volcaron al caso como nunca antes. Por primera vez, las autoridades mexicanas, en coordinación con agencias internacionales, declararon públicamente que Valentina del Solar no había desaparecido por accidente. Había sido víctima de un secuestro planeado y ejecutado con precisión. La búsqueda ya no era por una niña perdida, sino por los responsables que la escondieron. Con esta nueva orientación, la investigación se internacionalizó de forma oficial.
las autoridades mexicanas solicitaron el apoyo de la Interpol, ya que los indicios apuntaban a que Valentina podría haber sido trasladada fuera del país poco después de su desaparición. Se enviaron circulares rojas a los países vecinos, especialmente a aquellos con costas cercanas al Caribe, y se compartieron los hallazgos más recientes con agencias extranjeras que llevaban años combatiendo redes de tráfico infantil. Fue en ese momento que se produjo otro hallazgo clave. En un centro de menores ubicado en una zona rural de Guatemala, una psicóloga especializada se puso en contacto con los investigadores mexicanos. Tenía bajo su cuidado a una adolescente de 15 años, que había sido rescatada de una casa clandestina, donde otras menores también eran retenidas. La joven, que respondía al nombre de Lucía M., tenía rasgos físicos y un acento muy particulares que llamaron la atención de la terapeuta. Y lo más impactante, no recordaba su infancia con claridad, pero aseguraba tener pesadillas recurrentes con túneles, paredes de piedra y un oso de peluche con una cinta amarilla. Cuando la familia del Solar recibió esta información, su reacción fue una mezcla de esperanza y escepticismo. Habían pasado tantos años, recibido tantas pistas falsas, que temían que fuera otro doloroso callejón sin salida. Sin embargo, aceptaron colaborar con las pruebas de ADN solicitadas por la Fiscalía. El resultado tardó apenas 4 días. Coincidencia genética positiva en un 99.8%. Lucía M. era Valentina del Solar. Había sobrevivido. Había sido sacada del país en circunstancias aún no del todo claras, y había pasado la mayor parte de su vida en cautiverio, cambiando de lugar constantemente, hasta ser finalmente liberada por una redada contra trata de personas. El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa nacional. La noticia conmocionó a millones. En Bogotá, donde la familia aún residía, las calles se llenaron de mensajes de apoyo, velas y hasta carteles que decían: Valentina volvió a casa. El reencuentro fue íntimo, rodeado de protocolos psicológicos y asistencia médica. Valentina no recordaba a sus padres con total claridad, pero al ver la fotografía de cuando tenía 6 años, la reconoció como parte de sí. «Esa soy yo», dijo con voz baja, mirando fijamente la imagen en la que vestía el vestido amarillo de vacaciones. Lucía, su madre, no pudo contenerse. La abrazó con ternura, aunque con respeto por el proceso lento de reconstrucción emocional. «Te esperé todos los días, hija. Cada día de estos 9 años». Valentina lloró por primera vez desde su rescate. Este giro en el caso no solo significó una victoria para la familia del Solar, sino también una sacudida para todo el sistema. El caso de Valentina se convirtió en un símbolo de perseverancia, de fe y de la importancia de no rendirse jamás, incluso cuando todo parece perdido. Las autoridades aseguraron que continuarían la búsqueda de los responsables, pues aunque Valentina había sido hallada, aún quedaban muchas preguntas sin responder. ¿Quién la secuestró? ¿Quién la movió entre países? ¿Y por qué eligieron precisamente a ella? Desde el reencuentro, la reconstrucción de la vida de Valentina se convirtió en la prioridad absoluta. Un equipo de psicólogos, terapeutas y trabajadores sociales especializados en víctimas de secuestro fue asignado exclusivamente para acompañarla. En los primeros días, Valentina apenas hablaba. Dormía con la luz encendida, comía muy poco y despertaba sobresaltada en medio de la noche, a veces gritando nombres que nadie conocía. Poco a poco, gracias a un proceso terapéutico delicado y respetuoso, comenzó a verbalizar fragmentos de sus recuerdos. No recordaba nombres ni fechas, pero sí describía con claridad lugares oscuros, habitaciones con olor a humedad y una mujer que la vestía cada día con los mismos vestidos. Lo más perturbador era que le habían hecho creer, durante años, que sus padres la habían abandonado y que nadie la estaba buscando. Esa mentira había sido repetida tantas veces que ella, siendo tan pequeña, terminó creyéndola. Paralelamente, los investigadores seguían armando el rompecabezas.
Con los relatos de Valentina y los datos obtenidos tras su rescate en Guatemala, lograron trazar una red que operaba desde hacía más de una década, trasladando menores entre Colombia, México y Centroamérica. Había casas de fachada, documentos falsos, rutas clandestinas y una estructura sorprendentemente organizada. Un nombre comenzó a repetirse entre las víctimas y testigos. El doctor. Era descrito como un hombre culto, de voz suave, que se ganaba la confianza de las niñas con dulzura antes de desaparecerlas de nuevo. Algunos lo consideraban el cerebro detrás de las operaciones. Aunque aún no había pruebas suficientes para identificarlo plenamente, todas las líneas apuntaban a él como la pieza clave. Mientras tanto, la familia del Solar hacía todo lo posible por ayudar a Valentina a reencontrarse con su identidad. Le mostraron videos antiguos, dibujos de su infancia, juguetes que habían conservado intactos durante 9 años. En una de las sesiones, le pusieron un casete donde, a los 5 años, ella cantaba una canción para su madre. Valentina escuchó en silencio. Al terminar, dijo en voz baja: «Esa soy yo, ¿verdad?». Fue el primer momento en que ella misma reconoció un vínculo con su pasado. Desde entonces, el proceso de recuperación emocional avanzó con más firmeza. Aunque quedaban muchas heridas por sanar, Valentina demostraba una resiliencia admirable. A nivel institucional, su caso fue el catalizador de una reforma legal. Se crearon nuevas leyes para la búsqueda de menores desaparecidos y se promovió la cooperación entre países para evitar que redes como la que la atrapó pudieran operar impunemente. Valentina se convirtió en un símbolo viviente. Su rostro aparecía en campañas de prevención. Su historia era contada en escuelas y documentales, y su nombre se volvió sinónimo de esperanza, porque ella no solo había sobrevivido, también estaba ayudando a cambiar el destino de otros niños que aún esperaban ser encontrados. A 10 años de su desaparición, el nombre de Valentina del Solar ya no solo estaba asociado al dolor de una tragedia, sino también a la fuerza de una lucha imparable por la verdad. En un acto conmemorativo realizado en el Centro Cultural de Bogotá, su madre subió al escenario con una vela encendida. Frente a decenas de familias que también buscaban a sus seres queridos, dijo: «Valentina nos fue arrebatada cuando tenía 6 años, pero nunca dejamos de buscarla. Hoy, ella está con nosotros, y cada niño perdido es un llamado a seguir luchando». Valentina, desde la primera fila, la observaba en silencio, con los ojos brillantes de emoción contenida. Aún le costaba estar en espacios públicos, pero ese día decidió subir también. Se acercó al micrófono y, con voz temblorosa pero firme, compartió: «Yo no recuerdo todo, pero sé que sobreviví, y quiero que cada niño que esté allá afuera sepa que no está solo». El acto fue transmitido en directo por varios medios. Las redes sociales estallaron con mensajes de admiración y solidaridad. Muchos compartieron la historia de Valentina como un ejemplo de que, incluso en las circunstancias más oscuras, la esperanza puede abrirse camino. Las autoridades, por su parte, continuaron con la investigación. Aunque aún no se había identificado a todos los implicados en la red de trata que operaba en la zona, se habían emitido varias órdenes de captura y 2 antiguos empleados del resort fueron arrestados bajo cargos de encubrimiento y complicidad. El túnel descubierto fue sellado y convertido en un memorial, con una placa que dice: «Aquí empezó el silencio, que nunca vuelva a repetirse». Valentina comenzó una nueva etapa en su vida. Estudió arte y más tarde psicología. Su vocación por comprender el sufrimiento ajeno y transformarlo en algo útil la llevó a trabajar como voluntaria en programas de apoyo a niños víctimas de abuso. A los 20 años, escribió un libro titulado La niña del túnel, en el que relataba su experiencia desde una mirada íntima y sensible. El libro se convirtió en un éxito editorial, no por su tono dramático, sino por la honestidad con la que abordaba el trauma, la reconstrucción de la identidad y el poder de una familia que nunca se rindió. «No se trata de lo que me quitaron, sino de lo que logré recuperar», escribía en uno de sus capítulos.
Hoy, Valentina vive en paz, rodeada del amor de sus padres, de su comunidad y de cientos de personas que encontraron en su historia una razón para no perder la fe. Su caso sigue siendo uno de los más emblemáticos de América Latina, y su rostro, aquel que una vez estuvo en carteles de "Se busca", ahora aparece en campañas de prevención y apoyo. Ella ya no es solo un símbolo de una tragedia, sino la voz de una generación que exige justicia, protección y verdad. Porque si algo dejó claro la historia de Valentina, es que detrás de cada desaparición hay una familia que no se resigna, una verdad que resiste al olvido y una esperanza que, por más que la intenten enterrar, siempre encuentra la forma de florecer.